Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a José Ignacio Torreblanca, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y director de la oficina en Madrid del think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Entre junio de 2016 y junio de 2018 fue jefe de opinión del diario El País, periódico con el que empezó a colaborar en 2008. Actualmente tiene una columna en el diario El Mundo y es colaborador de Televisión Española y de Radio Nacional. Con ustedes, José Ignacio Torreblanca. Nacho Torreblanca, bienvenido. Qué bien, estoy encantado de estar aquí, muchas gracias. Encantados estamos nosotros. Tú estudias Ciencias Políticas y quería preguntarte si en casa te animaron, te intentaron disuadir, ¿cómo fue? ¿Hubo un proceso de negociación? No, la verdad es que, digamos que como era buen estudiante, quizá lo que no entendieron muy bien es por qué con un buen expediente estudiaba políticas, porque la nota me daba de sobra también para hacer otras cosas, ¿no? De provecho, probablemente. Pero sí que curiosamente me disuadieron, pero a través de amigos, me disuadieron de hacer periodismo, porque teníamos un buen amigo periodista en la familia. Que me dijo, ¿pero a ti qué es lo que te gusta? Y yo dije, bueno, a mí me gusta mucho la política y las relaciones internacionales. Y pues me dijo, haz política y relaciones internacionales, que siempre podrás hacer periodismo después, ¿no? Y eso luego, fíjate, dio una vuelta muy, muy curiosa porque acabé casi haciendo periodismo sin ser periodista. Incluso teniendo un premio de periodismo, ¿no? del Salvador de Madariaga, donde creo que por lo que me contaron hubo algo de debate, porque era, digamos, el primer no periodista o intrusista, digamos, o intruso en algún momento que se le dio ese premio. Pero la verdad es que yo vengo de una familia de la transición muy politizada, donde la política estaba flotando en casa, en esas nubes de humo que había en nuestras casas en los años 70. Y era parte de las tertulias, las conversaciones, recordamos todo, digamos, ¿no? Desde de la transición, el golpe de Estado. Mi padre estuvo en política, era uno de los miembros fundadores del Felipe, del Frente de Liberación Popular. Mi madre estaba en FETE-UGT. Y entonces, digamos, la gente que entraba por casa y las conversaciones que había en casa, pues yo, claro, yo tenía 12 o 13 años durante el golpe de Estado y ya sabía que se hablaba del elefante blanco en mi casa, que era una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y yo estaba muy pendiente de aquellas conversaciones, siempre me interesaba muchísimo. Y luego la parte de relaciones internacionales, esa es más, digamos, autóctona mía, ¿no? Me fascinaba agarrar el periódico, según mis padres a muy temprana edad, y abrirlo por internacional y sumergirme, ¿no? un poco en lo que había en el mundo. Y de esa confluencia un poco salieron las dos cosas de, bueno, pues eso, de hacer políticas. La verdad es que lo tuve bastante claro en ese momento. Tuve una experiencia interesante porque hice mi último año de bachillerato en Dinamarca, ¿no? Y fue un contraste de algo que me ha marcado mucho, ¿no? Vivir en un país escandinavo a una edad temprana, yo creo que es algo muy recomendable para tener siempre el contraste, ¿no? Y dirías que ahí se empezó a cultivar tu europeísmo, que sigues bueno, practicando. es que, claro, eso en España, ¿no? El europeísmo en España es la otra cara de la identidad nacional, ¿no? Como los alemanes, que solo se puede ser un buen alemán si eres un buen europeo. En España pasaba un poco lo mismo, pero claro, yo llego a Dinamarca con 18 años, cumplo mi mayoría de edad allí, en el 86, el año que accedemos a la Unión Europea. O sea, biográficamente es curioso, ¿no? Porque mi generación, que es la general del 68, es la generación del rey, no me intento asimilar a él para nada, pero somos los que cumplimos 18 años en el año 86, que es cuando España entra en la Unión Europea. Y en Dinamarca a mí me chocó mucho porque según yo llegué allí se hablaba del déficit democrático. Y yo decía, pero ¿cómo va a haber un déficit democrático por entrar en la Unión Europea? Y mi país es más democrático porque es miembro de la Unión Europea y esta es la aspiración de todo el mundo, ¿no? Y eso yo creo que era una perspectiva muy interesante, ¿no? de cómo ya desde un principio ves que esa manera española de aproximarse a Europa es una manera española. Hay otras maneras también muy comprensibles. A los daneses les preocupaba la rebaja de estándares democráticos con un parlamento que funcionaba muy bien, unos medios de comunicación que funcionaban muy bien, mucha transparencia, mucha responsabilidad sobre el gobierno y para nosotros nos parecía una marcianada que alguien dijera que tu país podía ser menos democrático por ser miembro de la Unión Europea, imagínate. Casi 30 años después, ¿dirías que tenían razón los daneses o que teníamos razón los españoles? No, o sea, yo creo que, digamos, algo y algo. Es decir, que
esa proyección española de Europa como algo psicológicamente un poco torturado a veces, ¿no? De que voy a Europa, estamos pero no estamos, se habla de Europa como si no te incluyera, pero por otra parte sí que estás. Esa relación siempre ha sido, aunque comprensible, pero un poco anómala. Para otros, ¿no? Y quizá hemos proyectado demasiado sobre Europa, hemos dicho esto, ¿no? De que España es el problema, Europa es la solución. Digo, pues no, a lo mejor Europa es un problema también y eso es que hay que resolver en sí mismo y no para resolver el problema español, sino porque la construcción europea es algo que merece la pena independientemente de cuál sea tu problema nacional y no con esa mirada, ¿no? Que siempre es lo que decimos a veces de broma, que es una aproximación a la Unión Europea hispano-española, ¿no? Que siempre estás filtrándolo todo por lo que necesita tu país. Y eres muy buen europeísta, pero también pero de aquella manera, porque estás pensando siempre en clave nacional. Tú te doctoras en la Complutense, ¿y sobre qué haces tu tesis? Bueno, yo tuve la suerte de... La verdad es que hice una carrera un poco tormentosa, porque era un momento, bueno, pues también la facultad estaba muy, muy politizada, teníamos una asociación de estudiantes y nos peleábamos con las otras asociaciones de estudiantes. Yo recuerdo que en mi facultad, en aquellos días cuando sacamos una representación en las elecciones de junta de facultad con una asociación de relaciones internacionales, nos dieron un despacho. Teníamos derecho a compartir despacho, ¿no? En unos despachos que había para asociaciones estudiantiles. Y yo no había entrado nunca allí, la verdad, y creo que era tercero de carrera. La puerta de la delegación de estudiantes era el anagrama de ETA pintado de arriba abajo en color rojo, verde, con la serpiente, el hacha, con todo el detalle y todo el cuidado. Es decir, la presencia y la normalización de todo este tipo de grupúsculos, que allí no eran grupúsculos, eran grupos grandes, ¿no? La facultad tenía ese ambiente, por un lado, muy interesante para mucha gente, porque había mucha política y se hacía mucha política en las aulas, por parte de los profesores, por parte de los alumnos en los pasillos, fuera de allí. Y entre aquello yo intentaba, que me gustaba mucho, pero intentaba encontrar también los buenos profesores, no solo los adoctrinadores, y los había, pero tenías que navegar. Y esas luchas al final, bueno, pues te dabas cuenta de que ahí se estaba forjando otra cosa, ¿no? Esta es la Facultad de Políticas. Aquí ya estaba Monedero por allí, con el cual coincidí brevemente al final. Yo estoy un poco de sándwich entre Monedero, que se estaba yendo, y Pablo Iglesias y los demás que llegaron, pero ese era el ambiente, ¿no? En la facultad había un puesto de Sendero Luminoso, otro... o sea, había como una especie de carrera de armamentos del disparate ideológico allí en la puerta, de a ver a qué te podías sumar, si a la etnia Karen, o sea, todos los movimientos guerrilleros del mundo tenían allí una mesa, ¿no? Y luego había un grupo, pues eso, de estudiantes que lo que queríamos era un poco mejorar las cosas. La participación política la veíamos también en asociaciones, pero no como un instrumento tan directo y tan político. Y ya había peleas por a quién se dejaba hablar y a quién no se dejaba hablar, y quién se podía invitar y quién no, y si eras un facha. Yo digo de broma que ya entonces fui diagnosticado de social liberal de mierda. O cochino socialdemócrata, que era la acepción, digamos, que yo prefería manejarme, me parecía menos... Pero tú conectaste con alguien con quien, vamos, quisiste seguir haciendo carrera académica, es decir, no quisiste desvincularte vi de que eso. de repente... Ay, perdón, sí, porque de repente, o sea, vi que salieron las becas de la Fundación Juan Marc, que eran unas becas fantásticas porque eran 4 años económicamente muy bien dotadas, pero sobre todo con una biblioteca y un plantel de profesores extranjeros, europeos y estadounidenses con muy pocos alumnos. Y eso fue lo que realmente me despertó la vocación académica. Porque casi al final la carrera había terminado un poco con mi vocación académica. Yo no terminé la carrera queriendo ser profesor. Y sin embargo, el máster de la Fundación Juan Marc y el doctorado, dirigido por Víctor Pérez Díaz y luego por José María Maraval, fue para mí el despertar a la ciencia política como disciplina, desde el punto de vista de una aproximación mucho más sistemática, más científica. ¿Y cuál era tu investigación de tu tesis? Entonces me dio por hacer una tesis doctoral sobre cómo la Unión Europea había apoyado los procesos de transición en Europa Central y Oriental, Polonia, Hungría y Checoslovaquia, fundamentalmente justo después de la caída del muro, ¿no? Del 89 al 93,
que se le da la promesa de adhesión, como pasa ahora con Ucrania, ¿no? Hay un momento en el que firmas acuerdos de asociación y te dan la promesa de adhesión, pero desde ese año 89 al 93 es una convulsión absoluta en Europa, ¿no? Entonces mi tesis se llama La reunificación de Europa, promesas, negociaciones y compromisos, ¿no? Viendo cómo en la política los discursos de los domingos que dijo Delors y los hechos de los lunes muchas veces no encajaban o había que encajarlos, ¿no? ¿Te han venido reminiscencias de tu tesis doctoral en esta época? Esto. No, y la verdad es que tuve mucha suerte porque como hice una tesis sobre algo que nadie había hecho en España y nadie estaba haciendo, pues me convertí en el mejor, quiero decir, en el único experto en España sobre ampliación al este de la Unión Europea, y con eso empecé a colaborar con el Real Instituto Elcano observando las negociaciones de adhesión y en su área de Europa. Entonces ahí es donde empecé a confluir, digamos, a salir del mundo puramente académico, porque tenía una plaza en la universidad, pero a entrar en el mundo de los think tanks, ¿no? Que es lo que está haciendo realmente los últimos 15 años también, ¿no? Y de ahí, al final acabas escribiendo cosas cortas, te piden tribunas de opinión, es decir, que hay una puerta giratoria ahí entre la academia, los think tanks y las columnas de opinión y la prensa, que es en la que acabo enredado. Y ya que hemos hablado de Somosaguas, si te hubieran dicho a principios de los años 90 que ese perfil de estudiante iba a llegar a tener puestos de gran responsabilidad en un gobierno de España, ¿te hubiera sorprendido? La verdad es que sí, porque yo recordaba una observación no recuerdo el libro, igual de Hans Magnus Enzensberger, que decía que los políticos que pasaban mucho tiempo en movimientos estudiantiles eran muy malos políticos porque habían desperdiciado los mejores años de su vida en vez de formándose haciendo activismo, ¿no? Y mi percepción de la mayoría de estos líderes es que eran líderes, digamos, desde el punto de vista político muy válidos y muy activos, eran grandes organizadores, eran gente muy comprometida, y la maquinaria, digamos, de producción ideológica y organizativa la manejaban muy bien, pero con todo el respeto me parece que eran demasiado débiles académicamente, ¿no? y que tenían tan claro todo el paquete de prejuicios y de clichés y de dogmas que precisamente la universidad debía estar para desmontar, ¿no? o para intentar ahondar en ellos, que no pensé que realmente todo aquello que me parecía, digamos, flojo y dogmático ideológicamente, pudiera convertirse en algo que apelara a nadie más de los que había allí. O sea, que pudiera conseguir 4 o 5 millones de votos, ¿no? Y por eso cuando surge el fenómeno de Podemos, recordando mi época de la universidad y porque yo estaba trabajando en temas de populismo en el ámbito europeo, ya en mi think tank, en el European Council on Foreign Relations, es cuando me lanzo a escribir este libro sobre Podemos y asaltar los cielos, porque quería precisamente hacer esa conexión un poco biográfica también, ¿no? con ese pasado, pero también situar el fenómeno en un contexto europeo. Ese es un libro de 2015, ¿no? Si no me equivoco. Desde 2015 hasta ahora han pasado 8 años. ¿Cómo ves ese libro en comparación con cómo ha sido Podemos? Pues la verdad es que yo creo que el libro, hace poco además tuve la oportunidad de volver a mirar eso, y está mal que lo diga uno, pero creo que ha envejecido bien, porque no trataba tanto de hacer unas predicciones sobre el futuro. Sí que al final hablo un poco de qué pensaba yo que podía plausiblemente pasar, ¿no? Con el sistema político español, pero porque lo que realmente me planteé era hacer una investigación de quiénes eran, cómo habían surgido, qué apoyos, cuáles eran sus ideas, y en ese sentido era, bueno, más analítico y descriptivo que lleno de hipótesis sobre el futuro, ¿no? Y yo creo que todas esas cosas que estaban ahí desde el principio han seguido con ellos. O sea, esta contradicción entre lo horizontal y lo vertical, entre lo asambleario y la centralización, ¿no? Están ahí, digamos, la confusión ideológica y mental sobre los límites de la democracia, y sobre todo la pregunta sobre realmente si es un partido democrático en tanto en cuanto el entendimiento que tiene de la democracia liberal, que es la forma de democracia que conocemos que funciona,
mal también, o regular, pero que sabemos que las alternativas son mucho peores. Creo que es la mayoría de estos productores, digamos, de ideología de dentro, no han terminado de hacer un análisis histórico retrospectivo sobre cuándo quiebran las democracias y por qué, y tienen todavía esta obsesión con los medios de comunicación independientes, con las empresas y el mundo empresarial, es decir, todo lo que está fuera de esta idea que dicen a veces, no, llegas al poder y el poder no está aquí. ¿Por qué? Porque hay empresarios, hay medios de comunicación. Ya, claro, solo faltaba, ¿no? Que cuando llegaras al poder... No puedes hacer lo que quieres. No puedes, ¿sabes? Claro, no puedes hacer lo que quieres porque resulta que no todo el poder está... No, claro, perfectamente. Esa es la idea de una democracia liberal, ¿no? Solo faltaba que llegaras al poder y lo tuvieras todo. Tú comienzas a colaborar con El País en el año 2008. Sí. Y te conviertes en jefe de opinión en el año 2016. Es decir, vives, bueno, desde 2008, la crisis, después el 15M, esto como, digamos, como colaborador, pero luego vives momentos, ahora hablaremos después del procés, que lo vives ahí en primera línea. Pero de todos estos movimientos, ¿cómo, por ejemplo, el 15M, tú recuerdas observarlo con algún atisbo de esperanza o siempre tuviste una posición descreída respecto no, me interesó mucho porque realmente el 15M, y eso es una cosa que el propio Pablo Iglesias y Íñigo Errejón y compañía observaron con mucha atención y lo vieron correctamente. El 15M era un movimiento conservador, era un movimiento preservador de la democracia, no era un movimiento revolucionario, no era un movimiento que quisiera derribar la democracia, no era una impugnación democrática, era que la gente decía que quería que la democracia funcionara, como dicen los anglosajones, by the book, por lo que pone, ¿no? Con la letra pequeña incluida, es decir, que no hay corrupción en las altas esferas de gobierno, incluyendo la jefatura del Estado, no lo hay en los partidos políticos, hay meritocracia, hay transparencia, rendición de cuentas, las políticas económicas funcionan y se evalúan y están hechas de acuerdo a los intereses de la gente, es decir, que el movimiento 15M, desde ese punto de vista, cuando se hablaba de democracia real, creo que no se hablaba de democracia popular, ¿no? En ese sentido. Pero esa fue la gran inteligencia de Podemos, ¿no? de saber leer perfectamente esa crisis, como lo habían hecho todos sus colegas anteriormente de la izquierda latinoamericana y ellos mismos, de ver ahí un momento, ¿no? en sus teorías, ¿no? El momento comunista, ¿no? El momento en el cual puedes insertar una propuesta de corte populista izquierdista en una disrupción, porque esa es toda la teoría de la llegada al poder en el fondo de los movimientos de izquierda, es la Revolución de Febrero rusa, que es donde la burguesía abre la puerta, digamos, declarando el sistema en crisis a la entrada de otros movimientos. La Revolución de Octubre es la que no es, realmente la revolución es la de febrero, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Podemos tuvo una extraordinaria inteligencia, gracias sobre todo a los perfiles de Pablo Iglesias y Errejón, cada uno pero a otras personas que habían allí, que supieron ver que para subirse a Podemos no hacía falta ser de izquierdas, ¿no? Se podía estar desanclado, que era lo que estaba la mayoría de la gente en ese momento, desanclado y en el centro, pero no porque fueran centristas, sino porque no estaban ni en la izquierda ni en la derecha en ese momento. Y esa propuesta de inserción, de dotar de una identidad a ese magma antisistema, no de forma estructurada, sino antipolítico, es lo que ellos supieron hacer muy bien. Y creo que todavía viven bastante sentido. Todo lo que hay por encima de Izquierda Unida, histórico de sus votos, por encima de ese 1,5 millones, digamos, de voto natural de izquierda, todo lo que hay por encima de eso sigue siendo en gran medida el éxito de haber fidelizado a esa gente. ¿Tú has tratado con Pablo Iglesias y con Íñigo Errejón? Sí, con los dos. En mi época, sobre todo en el País. Y sí, he tratado con ellos. A Iglesias le gustó mi libro, incluso. Lo elogió, aunque no estuviera totalmente de acuerdo. Y me ha interesado mucho esas peleas también entre ellos y esa destrucción interna. Yo recuerdo una columna que escribiste en El País en la que ponías en paralelo unas declaraciones de Le Pen y unas declaraciones de Pablo Iglesias para mostrar que eran idénticas, ¿no? En el fondo, bueno, pues es cuestión antiélite, antisistema, etcétera, ¿no?
¿Tú sigues percibiendo que Podemos, digamos, intentó morder también en ese pastel, digamos, que en otros países ha capitalizado la extrema derecha? Bueno, tuvieron un debate muy interesante sobre esto, ¿no? Y con algunas polémicas, por ejemplo, con Verstringe, al que se le acusaba de rojipardo, ¿no? Pero... porque en el fondo en España, creo, mira, el otro día creo que Juan Francisco Fuentes escribía, creo que en el Confidencial, un artículo muy interesante sobre esta corriente subterránea que pasa del franquismo a la izquierda en España, que es una corriente antiestatista. Es decir, el franquismo produce una cultura política, por un lado, con toda esta historia de la falange, y con ese cierto populismo que en el fondo practica también el paternalismo del Estado. Es decir, la dictadura de Franco no es una dictadura liberal en el sentido económico, quiero decir, ¿no? Por supuesto no en el político, pero no es una dictadura chilena, es una dictadura paternalista que hace viviendas sociales y intenta crear todo este tipo de sistema, ¿no? Y esa corriente subterránea que yo creo que hay en España, que lo vemos además ahora con el tema de Ucrania y Rusia y Estados Unidos, ¿no? Que es digamos antimercado, perdón, ¿no? Muy proestatista o estatalista y muy antiamericana y en el fondo bastante antiliberal. O sea, es una corriente iliberal profunda que recorre. Y yo creo que lo veo, por ejemplo, fíjate, en algunas de las columnas ahora de Anairis Simón en El País. Me parece que esa especie de populismo que puede apelar perfectamente a gente que puede estar tanto en la izquierda como en la derecha, esa es una pulsión que está en España. Lo que pasa es que nuestro sistema de partidos no ha hecho como en Francia, no se ha dividido perfectamente en 4 casillas, ¿no? Digamos, donde tienes izquierda pro y anti-europea y derecha pro y anti-europea hasta muy recientemente. Pero eso lo vimos en un momento dado, cuando Iglesias, su discurso para aspirar a la presidencia del Parlamento Europeo después de las primeras elecciones en el 15, es un discurso sobre la liberación de los pueblos del sur de Europa del yugo alemán, es un discurso muy clásico de Europa como proyecto neoliberal, y ese es un discurso soberanista, que es exactamente el mismo discurso de Vox. Sí. Antiglobalista. Antiglobalista en ese momento, soberanista, y ese es en parte también el discurso de Vox sobre la soberanía, ¿no? Entonces, no quiero decir que sean iguales, por supuesto, pero sí que tienen un marco que te sitúa, digamos, por debajo de esa línea que es, digamos, globalización, antiglobalización, soberanía, no soberanía, y luego con un paternalismo y una manera, digamos, de enfocar las cosas que tienen muchos elementos en común, como pasó en Francia, y por eso una gran parte de votantes del Partido Comunista ha acabado con Le Pen, porque, y eso es una cosa que en Podemos lo han tenido siempre muy claro, Íñigo Rejón también ha escrito muchísimo sobre eso. Ningún movimiento de izquierda ha llegado al poder sin arroparse en una bandera nacional, ¿no? O sea, al final, en Cuba, en Vietnam, en donde quieras, todos los movimientos, incluso guerrilleros de extrema izquierda, al final aceptan. Y el propio Stalin es la guerra patriótica, quiero decir. Claro, pero fíjate, yo ahí creo que... Esa fusión entre nacionalismo e izquierda es muy, muy interesante. No, es interesante, y si uno ve... Bueno, lo que pasa en Cuba, como tú decías, es un movimiento muy nacionalista, ¿no? La revolución es patria o muerte, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo ahí diría que en ese sentido Podemos y después el errejonismo se ha encontrado ha sido incapaz de superar ese tabú, ¿no? Es decir, crean el partido Más Madrid y cuando lo llevan a nivel nacional no lo llaman Más España, sino Más País, ¿no? Es decir, ahí no sé si coincides en que todavía la cuestión de España, tanto su simbología como la propia palabra, sigue pesando mucho Sí, es curioso lado, porque ¿no? Ellos tienen en el libro lo veía, ¿no? Que todos los debates que ellos tuvieron al principio sobre esta cuestión, ¿no? Y les daba, o sea, tenían muy claro, fíjate entonces ahora con el tema de la Constitución, ¿no? El arroparse y el apropiarse de la Constitución del 78 en un principio, precisamente para utilizarla como elemento impugnatorio, ¿no? De lo que no se cumple, de lo que esté ahí. Leía, ¿te acuerdas, Pablo Iglesias? Sí. Leía la Constitución todo el día. Eso era el anguitismo también, que hacía Julio Anguita, hacía mucho eso, ¿no? Leer la Constitución, pero estaba muy bien porque se apropiaban la Constitución. Ahora la Constitución se la ha apropiado Vox, la defensa de la Constitución. Ya no vemos a Iglesias leer artículos de la Constitución, ¿no? Entonces hubo un momento que sí que jugaba mucho con eso.
Y hay una discusión famosa, porque además la tienen grabada por ahí, porque en aquella época la verdad es que era muy divertido porque lo grababan todo y lo contaban todo, ¿no? Y todas estas discusiones están en YouTube y tal. Y les daba envidia, hablaban de Carromero, por ejemplo, y de cómo la facilidad con la que el PP manejaba la bandera. Nunca pensé que ibas a citar a Carromero. Hablaban de, pensaba que ibas a decir, no sé, hablaban de la Clau, ahora no, hablaban sí, de Carromero. porque ellos veían la facilidad, ¿sabes? Sí. Y la potencia comunicativa, ¿no? La naturalidad con la que derecha asumía la bandera. Y como en Latinoamérica, donde la bandera y la patria es un elemento muy importante de las izquierdas populistas, esa fricción, esa dificultad para hacerlo en español les provocaba mucha frustración, ¿no? El por qué no se podían envolver la bandera, porque además, pues claro, como eran federalistas y todas estas simpatías con el tema vasco y catalán... Claro, te iba a preguntar, ¿hasta qué punto, siempre ese choque? ¿hasta qué punto Podemos no se puede convertir en una izquierda nacional por su... no sé, por su relación un poco de subordinación casi a Esquerra, a Bildu, incluso al BNG, es decir, por haberse querido convertir en pequeñas sucursales de esos partidos en vez de haber sido una izquierda, digamos, unionista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es que Errejón en ese momento yo creo que sí que lo tenía muy claro, porque ahí es el momento del Big Bang. E Iglesias, que es muy pragmático, como buen leninista, en torno a los medios, no en torno a los fines, ¿no? Claro. Adopta muy fácilmente ese discurso. No sé si te acuerdas del 2 de mayo famoso que Iglesias habla, pueblo de Madrid, y entonces reivindica el 2 de mayo, que es la cosa más antiliberal, ¿sabes? Es lo que siempre había hecho la derecha, sí, que es reivindicar la lucha contra los afrancesados y la invasión francesa, y además... Pero no funciona porque hace esto de Pueblo de Madrid y había un montón de gente que había cogido autobuses de Ciudad Real, de Toledo, de toda España para venir a ese mitin y la gente le dice, pero oye, ¿cómo que Pueblo de Madrid? La mayoría de esta gente no es que odie a los madrileños, pero wow, no se siente madrileña. Sí, sí. Y esto de Pueblo de Madrid y reivindicar el 2 de mayo no tiene mucho sentido. Entonces hubo mucho juego con esas cosas. Y al final yo creo que se ha impuesto, desgraciadamente, esta tesis que Ignacio Sánchez Cuenca ha tratado mucho, que es y que ha asumido en muchos de sus escritos, que es que el nacionalismo español es culpable y por lo tanto no puede jugar ni siquiera en pie de igualdad con los otros, ¿no? O sea, es decir, que es un nacionalismo del cual hay que huir y por el cual hay que pedir perdón y nunca se puede reivindicar, y quienes, digamos, tienen la razón histórica son los nacionalismos catalanes y vascos porque están dotados de virtudes de resistencia al franquismo, ¿no? Como si la resistencia al franquismo no hubiera estado también en la izquierda del resto del país, o no hubiera sido un proyecto de país, ¿no? Claro. Hubiera sido ideológico, ¿no? Y yo creo que ahí han tirado la toalla completamente y además se han pasado por alto el hecho de que las izquierdas de País Vasco y Cataluña son izquierdas nacionales de una forma muy profunda y son intrínsecamente desigualadoras. Sí, sí, absolutamente. Claro. Y eso no es internacionalismo. Quiero decir, el internacionalismo de la izquierda es la igualación de todo el mundo mediante la cooperación, pero esto no es internacionalismo. Esto es, digamos, un subnacionalismo que desiguala profundamente y que en último extremo, desde mi punto de vista, no solo lleva a una yugoslavización de España, y no lo digo en términos de conflicto, ¿no? sino donde además el centro y lo que queda fuera es un centro mucho más pobre que el resto, y yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? ese proyecto. Ya que hemos abierto este blog, hablamos del procés. Tú, como decíamos antes, te incorporas a la jefatura de opinión del país en el año 2016. Ya está Cataluña en ebullición y será el año 2017 donde estalle todo. Se ha subrayado muchas veces que si el país hubiera tenido una postura más tibia respecto a lo que estaba sucediendo, bueno, pues que el outcome, digamos, sería indeterminado, ¿no? No sabríamos qué había pasado, hacia dónde se habría decantado la situación, porque seguía siendo el faro moral, digamos, de una buena parte de la población. ¿Esto es algo que tú tenías claro cuando te incorporas a la dirección del país, que, digamos, a la dirección de opinión del país, que tu gran cometido
va a ser fijar una postura respecto al nacionalismo y el proceso soberanista? Bueno, respecto a lo primero, yo creo que, o sea, no es una hipótesis, realmente es que creo que es, o sea, se puede afirmar, ¿no? Y solo hace falta leer los editoriales del País después del 18, ¿no? Cuando salió el equipo en el que estaba yo, que dirige Antonio Caño, e incluso este diciembre pasado, en torno a todo este lío que hemos tenido con el Constitucional y la separación de poderes, ese país, para los que estábamos entonces, es un país irreconocible, es un país totalmente distinto y que confirma, ¿no? esa hipótesis de que hubiera sido todo distinto. Pero y respecto al otro, realmente es que a mí me sorprende mucho cuando Antonio Caño me pide que dirija la sección de opinión, porque yo estaba haciendo mi columna, estaba en Internacional, luego había pasado a una página que era Claves, me parece, que donde podías hacer un poco lo que quisieras, y estaba en el consejo editorial, es verdad. Pero fue a raíz del libro sobre Podemos y de mi trabajo sobre populismos en toda Europa, cuando Antonio me dice: quiero que seas director de opinión. Y yo le digo: Antonio, yo no sé nada de periodismo. Me dice: no te preocupes, ya tengo 400 periodistas aquí, pero lo que no tengo es a alguien en este momento como tú, que tenga el foco puesto en lo que se nos viene encima en España y en Europa. Y él conocía muy en Estados Unidos, pues es corresponsal allí. Entonces, o sea, yo entro, es el referéndum escocés, es el Brexit, es Estados Unidos, es Le Pen, es Austria, es Alemania, Alternative for Deutschland, etc. El marco nuestro, como es siempre en el país, o era siempre en el país, es un marco europeo y es un marco global y un marco comparado. Y ahí es donde encaja España. No encaja desde el excepcionalismo, ¿no? Sino que precisamente nuestra lectura sobre lo que estaba pasando en España desde Podemos hasta el independentismo y luego el surgimiento de Vox no es este lamento histórico regeneracionista, 98ista de la excepcionalidad ibérica y somos distintos y todas estas cosas. No, la línea de puntos está perfectamente clara. Con la diferencia que España, en vez de tener un fenómeno populista, tiene 3, porque en eso quizá a lo mejor sí que somos algo excesivos. Sí, ya puestos, ¿no? Ya puestos, no nos privamos de nada, ¿no? Pero se ve desde el 2011, cuando Mas hace las políticas de austeridad y tienes el asalto al Parlamento catalán. Es decir, que ahí es donde está el germen de todo, de todas estas cuestiones. Y cuando llegas al país, la verdad, hay algo que es el ADN y la identidad de ese periódico, que no es que simplemente tienes que casar con la realidad. Es decir, con esto no quiero decir que tú no puedes innovar mucho, pero puedes innovar traduciendo ese código a problemas nuevos. Pero es fácil realmente, o sea, me parece que intelectualmente no era complicado. Es decir, si es un periódico liberal que quiere representar el centro izquierda, con valores progresistas, de una España anclada en Europa y abierta al mundo, con una economía de mercado vibrante, una sociedad civil, es decir, eso es como un traductor casi algorítmico, ¿no? Entonces tú me das un problema, no digo que sea automático ni quiero ser pretencioso, pero tú me das un problema y yo tengo unas claves para trabajar con él. Y por supuesto, el independentismo, pero como lo fue Podemos y como lo fue Vox, se interpretan con bastante facilidad. Además, cuando tú te sientas allí en la silla en el despacho de Javier Pradera, dices, como la púrpura cardenalicia, o sea, ¿no? Sí. A lo mejor de cura eras una cosa, pero en el momento, o el manto, ¿no? Como en el momento en que te conviertes en papa, pues eres papa de la iglesia, ya está, ¿no? Entonces tienes un margen para imprimir una personalidad a eso, pero es una personalidad, no realmente mucho más. Y por eso la verdad es que no fue difícil desde el punto de vista de la tensión, las presiones, las protestas, las horas, la angustia, la incertidumbre, pero no fue difícil intelectualmente, ¿sabes? ¿No? Y no quiero decir con esto que fuera fácil en el sentido de que estaba chupado y que hicimos... ¿Cuál sería la presión que más recuerdas, como más... traumática, si quieres? Para nosotros en ese momento, porque el PSOE estaba dividido desde el principio y la gran lucha en el país fue que Zapatero había tenido 10 millones de votos y Sánchez y Podemos habían tenido 5 millones cada uno, ¿no? Lo digo simplificando. Entonces, toda esa ruptura de la izquierda era una ruptura que se internalizó en el periódico. Y se internalizó en la propia redacción. En el periódico, en los lectores, en el entorno, en el PSOE, en Podemos. Entonces...
yo creo que aunque en época de Zapatero y en época de González el periódico había tenido tensiones con ellos, etcétera, y la redacción siempre fue más de izquierdas que las direcciones, eso era algo normal y pasa en muchos periódicos, ¿no? No tiene por qué ser de otra manera, pero yo creo que eso se había manejado más o menos bien. Pero en el momento en que tú tienes una izquierda completamente rota y dos posibilidades, solo dos posibilidades, una, declarar que Podemos, a pesar de que parezca un partido de izquierdas, no es un partido de izquierdas, por lo tanto no es una contribución válida a la gobernabilidad y a ese ideario que sostiene el país, sino que es una amenaza a la Constitución y a sus valores, y eso, retrospectivamente, sigo pensando que en el año 14-15 era cierto, la auditoría de la deuda, había un montón de cuestiones ahí que hacían que Podemos no encajara con la visión de lo que sosteníamos que España necesitaba desde el punto de vista de un centro izquierda moderado, etc. Y por eso apoyamos en ese momento a aquel Ciudadanos. ¿No? Y esa fue una opción editorial. Una opción editorial que podía haber sido otra, que es la que hizo luego la otra dirección. Que vino luego, la de decir, no, a Podemos hay que abrazarlos, ¿no? Hay que traerlos, son nuestros hijos, hermanos, estas cosas que se decían, y hay que estar con ellos, ¿no? Y no hay que estar... Bueno, eso es inconmensurable, quiero decir, eso no es un tema científico, eso no te lo explican en la facultad ni tiene resolución. Es una apuesta editorial y una apuesta política de visión de país. Nosotros hicimos una, pero hubo mucha gente que luchó contra eso, igual que nosotros luchamos también contra el que esa opción no cuajara, y desde luego editorialmente intentamos apoyar siempre eso y marcar la distancia explicándolo y dando razones, no como se decía, conspirando, ¿no? Es decir, todo esto que decía que se conspira, ¿no? Se conspira a la luz pública en editoriales de 700 palabras que salen impresos. Es decir, esa es la conspiración. Una de las batallas de aquellos años fue para ti el ir en contra de todos los mitos que se estaban diciendo y, digamos, de todas las informaciones desinformadas que aparecían en la prensa extranjera, ¿no? Y yo además recuerdo una columna tuya, así un poco como colofón de todo eso, que fue esa de anglocondescendencia, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco ese concepto? ¿Cómo lo alumbras y después de cuántas frustraciones y reflexiones? No, ahora pues lo puedo contar ahora con el tiempo. Yo creo que no lo he contado nunca en público. Esa columna estaba dedicada a John Carlin, que había sido colaborador del País, muy amigo de Antonio Caño, y que cuando llegó tuvimos la verdad es que muy buena relación, porque él me decía, a mí me gusta mucho que me editen y que se lean mis cosas, aquí nadie se lee mis cosas y en el mundo anglosajón nos leemos y nos editamos y todo esto, ¿no? Y yo la verdad es que empecé a tener una buena relación con él y tal. Pero tuvimos luego un encontronazo fuerte, no solo a costa de Cataluña, porque él durante el referéndum, el proceso, pues, adoptó una posición muy crítica con el periódico, sino precisamente porque esa actitud de condescendencia que yo identifiqué, que venía de un artículo famoso o infamous suyo, ¿no? que era sobre la inexistencia en español de la palabra compromiso, ¿no? Commitment, ¿no? Y me parecía una cosa, yo que había hecho mis buenos estudios sobre orientalismo y Edward Said y todas estas cosas, me parecía una cosa que era orientalismo puro, británico, en este caso no sé si se llamaría españolismo, ¿no? Pero era además una reflexión que decía, vengo de Egipto y allí no existe la palabra compromiso, y por cierto en España tampoco, y es por culpa de la Iglesia, y era todo un disparate tan grande, ¿no? De una persona que, bueno, que tampoco es que fuera un intelectual, pero pasaba por ello. Sí, pero que estaba alfabetizada y que... Sí, no sé. ¿no? Y entonces claro, me exasperaba completamente el decir, bueno, y si no existe la palabra compromiso en español, ¿cómo hicimos la transición? ¿La hicimos en inglés? Sí. No, porque, no sé, Adolfo Suárez no nos consta que supiera inglés, ¿no? Y sin embargo, se puso de acuerdo con Carrillo, que tampoco parece que hablara inglés, y hicieron la transición. Y eso que no teníamos la palabra compromiso en España. No, me parecía todas estas butadas que llevábamos tanto tiempo tolerando. Y luego el comportamiento de los medios anglosajones sobre la crisis en Cataluña
ya hacíamos la broma de en qué párrafo iban a mencionar a Franco, ¿no? Si en el primero, en el segundo o en el tercero. Entonces, todo este marco de post-Franco Spain, que también es un marco perezoso intelectualmente, porque es verdad, claro, que la prensa anglosajona es una prensa global, pero se les ven mucho las costuras y el cartón porque, claro, es muy difícil saber de todo y han dominado toda esa escena durante mucho tiempo. Y hay muchas cosas en las que ya efectivamente ya no pueden tener esa preeminencia y tal. Creo que fue Václav Havel que le preguntó también a alguien, no sé si fue a Clinton o a quien le dijo, oiga, dígame usted cuándo dejaron ustedes de ser post-colony, ¿no? Una colonia británica y post, algo así como post-colonial US o algo así. Y se quedó el otro muy extrañado y dice, porque yo querría saber cuándo voy a dejar de ser la antigua Checoslovaquia. Quiero tener un horizonte razonable para saber cuándo yo voy a dejar de ser la antigua Checoslovaquia. Y aquí pasaba lo mismo, yo quiero saber cuándo voy a dejar de ser post-Franco Spain. Simplemente para tener un horizonte, ¿no? Porque eso es el mantra que lo explica todo y no lo explica nada. Y me parecía que salvo algunas excepciones, en general la cobertura que se hacía desde fuera sobre todo el proceso era una cobertura profundamente llena de clichés, etc., ¿no? Y ahí tuve pues mis peleas con algunos y te esforzaste además porque muchos artículos salieran publicados en inglés también, ¿no? Es decir, porque, bueno, nos porque dimos cuenta de que reforzara eso, ¿no? Claro, de repente los dos medios donde se estaba contando al mundo lo que estaba pasando en España eran normalmente en inglés, era más o menos BBC por ahí, y luego era Russia Today, ¿no? Entonces era absolutamente marciano que el país, la edición en inglés, no tuviera, porque se había ido abandonando con el tiempo y, bueno, decisiones, crisis, había falta de recursos. Y entonces decidimos revitalizar la edición en inglés del periódico, traducir muchas más cosas. Luego, bueno, pues tuvimos también la ayuda inestimable de Elena Alfaro y sus Voices from Spain, que hicieron también ese trabajo de traducir incluso columnas. Nosotros lo hacíamos en inglés, pero Elena y su gente lo hacía italiano, a francés, alemán. Y eso fue muy importante. De repente recuerdo que los alemanes pudieran leer a Javier Cercas, que era alguien a quien respetaban, hablándoles sobre Cataluña, ¿no? Cosa que hasta entonces pues no habían podido hacer. Pero también la prensa alemana estaba llena de prejuicios y clichés sobre todas estas cosas, y por eso era muy importante esa tarea de por lo menos dar una voz alternativa o que se te escuchara. Y eso la verdad es que fue bastante frustrante, ¿no? Toda esa cobertura. Teníamos corresponsales de la BBC que recuerdo que venían a España y te empezaban a hablar de que esto lo conozco, Willy the Hairy. Y yo decía, Willy the Hairy era Wilfred el Pilós. O sea, el tipo sabía quién era Wilfred el Pilós, ¿sabes? Porque se había hecho ahí una inmersión, no se sabe en qué, de todo esto, y te contaba ya, antes de empezar tú a hablar con él, ya te contaba que la marca, que el imperio carolingio, que Cataluña había sido siempre una nación. Entonces era todo muy absurdo. ¿Hablabais con el gobierno, me imagino, sobre la deficitaria comunicación que hacía? Porque claro, esto que estás narrando es consecuencia de que el nacionalismo sí se movilizó para contar su relato, mientras que el gobierno de España parece que se quedó de brazos cruzados y dejó que la cosa sucediera, ¿no? Bueno, ahí está el mejor análisis forense, que además lo conocí precisamente a raíz de esto, es de Juan Pablo Cardenal, ¿no? La telaraña del proceso, que vino también un día a verme, recuerdo, y yo lo conocía a él por su increíble trabajo sobre China en África y Latinoamérica, pero me empezó a contar lo que él observaba fuera de España sobre estas cuestiones, ¿no? Y empezamos ahí a tener muy en cuenta todo esto, ¿no? Incluso pues en todos los eventos en los que se participaba, como no recuerdo, en la London School of Economics, donde aparecía el ministro de Columbia también, aparecía el ministro de Exteriores de Cataluña, y nadie allí, o sea, este fact-checking tan, ¿no? de la prensa anglosajona y de las instituciones anglosajonas, tenías que decirles, oiga, no es el ministro de Exteriores de Cataluña, es el consejero de Acción Exterior y de Relaciones Internacionales, estas cosas, ¿no? que costaban horrores. Y entonces, es verdad que los diplomáticos españoles estaban movilizados puramente a título personal. El que quería lo hacía, sin reproche de la superioridad, pero sin tampoco estímulo ni apoyo. Y el que no lo hacía, pues no lo hacía. Entonces, porque no había
el cuerpo diplomático no estaba preparado ni tenía órdenes de trabajar, de ponerse en modo diplomacia pública. Es verdad que los diplomáticos son muy malos promotores, no digo por ellos personalmente, sino como institución, ¿no? O sea, al final, cuando estás en un debate académico y aparece un diplomático, pues tiene poca credibilidad porque es la versión del gobierno español. Está bien que esté la versión, pero necesitas algo más. Y yo creo que Exteriores no terminó nunca de dar con ese tono. No contraatacó con todas esas con ese despliegue. Lo hizo Borrell cuando llegó, acuérdate. Y eso generó muchísimas fricciones. Y la verdad, por suerte para Borrell, él se fue a Bruselas antes de que hubiera tenido que seguir siendo ministro de Exteriores del gobierno. Un gobierno apoyado por que retiró, claro, que retiró todas las demandas que había contra esas oficinas de acción exterior de Cataluña y todo eso. Ahí nada, se hizo. La verdad es que hizo fatal. Yo recuerdo una comida en El País, después, justo ya de octubre, creo que fue ya en enero del 18, con Rajoy hablando del proceso, después de que ya hubieran sido las elecciones y eso. Y yo le dije que, o sea, la labor diplomática fue muy buena. Y me acuerdo de esta conversación con él, le dije, yo le reconozco, presidente, que la labor diplomática, que esa es la valiosa, que muchas veces no se ha contado y hay que ser justo con nuestros diplomáticos, fue mantener unidos al bloque europeo, donde todos esos prejuicios que salen en la prensa estaban también en la sociedad, en la clase política, en muchos sitios. Sí, a nivel institucional sí hubo trabajo. Y especialmente eso en bálticos y ex-yugoslavos, que no hubiera una ruptura por ahí de declaraciones de apoyo, o sea, eso se amarró muy bien. Y se hizo un muy buen trabajo. Pero yo le dije, pero me reconocerá que en el ámbito de la opinión pública, etc., el gobierno ha estado, que creo que le dije, ha estado ausente. Y me dijo, no te digo yo que no. Decía estas cosas, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Ya. Y porque efectivamente no llegaron a eso, no tenían la picardía de como la Generalitat hacer, contratarte en la calle 14, ¿no? Esto en Washington es la calle 14, creo, ¿no? En Nueva York es la calle, la calle 14 y en Washington no sé. O sea, bueno, la calle K, ¿no? Me parece que es... bueno, sí. Sí, hay algo así. O sea, en Washington hay una calle donde vas allí y ya está. Y lo mismo va el gobierno de Ucrania que el de Kazajstán, que el de no sé qué. Sueltas 4 millones y te hacen el PR. Y has hablado de Russia Today y quería preguntarte por Rusia antes de terminar. ¿Te ha sorprendido la cantidad de apoyos intelectuales o de mensajes más o menos comprensivos o más o menos exculpatorios después de la invasión de Ucrania, de los mensajes, sobre todo en España, ¿no? Internacionalmente supongo que también? Es un tema muy interesante, la verdad, y los que estamos siguiendo esto lo observamos con mucha atención, y creo que ahí necesitamos un trabajo como este, más con historiadores a veces, y con sociólogos que puramente con politólogos. O sea, creo que es algo que está en otros ámbitos, es decir, que no tiene una explicación digamos, como se dice ahora, de políticas públicas basadas en la evidencia. O sea, no tiene una explicación puramente racional, sino que es más compleja. Y como señalaba con este artículo de Juan Francisco Fuentes, es algo subterráneo que viene con el hecho de la construcción de la identidad española, primero en oposición a Estados Unidos. O sea, hay algo del 98ismo que es positivo en sentido europeísta, pero que tiene un pozo también, siempre, ¿no? Lo hemos comentado, es un pozo excesivamente anti-occidental, quizá con Estados Unidos, antiatlantista y muy excepcionalista. Entonces, me sorprenden dos cosas todavía hoy. Me sorprende que esa manera de desafinar, digamos, o de desalinearse de algunos sectores de las élites que son empresariales, políticas, diplomáticas y militares, no coincide con la sociedad. Es decir, la sociedad está más avanzada que esas visiones, quizá porque hace una visión mucho más simple, ¿no? Es decir, en la guerra de Ucrania lo hemos visto, la gente ha adjudicado, como se dice, la disputa de forma muy rápida, ha dicho, este es el agresor, este es el agredido, lo estamos viendo en las encuestas, ayuden al agredido, vale, no quiero una tercera guerra mundial, este no es un país belicista,
es un país más bien pacifista y tal. Me parece que la reacción de la sociedad española ha sido rápida, moral, limpia y sin muchas vueltas, porque ha interpretado bien esto. Sin embargo, toda esa élite que tiene espejos deformantes, ¿no? de otras cosas, se ha liado bastante en algunos sitios, ¿no? Unos eso por el antiamericanismo, otros porque en la izquierda, fíjate qué curioso es que el debate sobre si Putin es de izquierdas, hay gente todavía que piensa que Putin es de izquierdas, otros piensan o saben que no es de izquierdas, pero como es antiamericano me vale. En Vox y en la extrema derecha hay mucha gente que le gusta a Putin no solo porque es un liderazgo fuerte, sino porque es un liderazgo moral en temas religiosos y nacionalistas, etc. Es decir, ha habido dinero de la extrema derecha rusa xenófoba, homófoba en Hazte Oír y alguno de esos movimientos, y eso lo documentamos en su momento en El País, ¿no? Entonces, esa gran confusión, que tampoco es tan excepcional española porque la hemos visto en otras partes del mundo, esa confusión entre izquierda, derecha, antiglobalismo, ahí ha permeado, y eso se ha cruzado con una visión romántica de Rusia, de la literatura, de la cultura, que tiene que ver con el hecho de que Rusia no es tampoco Europa totalmente, porque no, igual que nosotros a veces jugamos con esto de somos europeos, pero no del todo, somos medio, no sé si africanos y latinoamericanos, orientales, ¿no? Somos medio árabes, medio latinos, y Rusia es un país asiático europeo, tiene toda esta historia, este retorcimiento y complejo, ¿no? de las invasiones mongolas y el legado oriental y los sultanatos y todo eso. Y mucha élite simpatiza mucho con Rusia como cultura y eso le lleva a confundirse con Putin, porque por el hecho de que te guste Góngora y Quevedo no tienes por qué ser franquista, quiero decir, ¿no? Claro. Pero sin embargo ahí no se trazan bien esas distinciones, ¿no? Y luego, bueno, hay gente que es, bueno, pues afán de notoriedad y todo esto, pero esa Rusia eterna, pues hay muchos intelectuales de la derecha que es que les fascina y no son capaces de separarla. Y desde la izquierda también aparece una... Perdona, y luego el independentismo, de Puigdemont y todos estos, que también se ha roto en dos, porque Esquerra decía, oiga, pero a Puigdemont, pero están ustedes locos, y Puigdemont haciendo el tonto con esta gente, ¿no? No, te iba a preguntar por la izquierda, porque también hay una nostalgia del bloque soviético como una especie de contrapoder, ¿no? A Estados Unidos, como decías. Y se están remontando pues muy atrás, ¿no? A tiempos de Gorbachov, poco menos que para culpar a la OTAN de la agresión, ¿no? Es decir, pero desde un punto de vista, tú que conoces además pues esa ampliación de la Unión Europea hacia el este, ¿qué respondes? Te he visto en algunos debates con Rafael Poch y demás, y me gustaría que nos dijeras qué argumentos esgrimes siempre contra esa versión de los hechos. Bueno, es siempre como un argumento muy tramposo esto de la geopolítica aplicada a lo que a mí me conviene, y además, curiosamente, en la izquierda, esto como lo de Poch, Iglesias y todo esto, adoptando unos postulados que ellos siempre en sus clases y en la facultad han considerado extrema derecha, que es el realismo político en relaciones internacionales. O sea, desde mi punto de vista, la empanada mental es tan grande que sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta, pero les da igual, están adoptando lo que ellos interpretan que es la visión kissingeriana del mundo, ¿no? Que esto es un mundo de esferas e influencias, pues en Chile yo derribo a Allende, y por lo tanto en Cuba te echo, y por lo tanto Rusia tiene derecho a una esfera de influencia y una área de soberanía limitada, etc. Entonces parece que ese es el mundo que validan y que convalidan, y por lo tanto que lo usan como plataforma para explicar las cosas, ¿no? El hecho de que entonces que todo esto que estamos aquí, por otro lado hablan todo el rato de la libre determinación de los pueblos, pero ¿en qué quedamos? O sea, los ucranianos se quieren libre determinar, los polacos se han determinado y han decidido entrar en una alianza defensiva de democracias, etc. Pero eso es intolerable desde ese otro punto de vista, ¿no? Entonces es un juego constante de hacerse trampas a uno mismo, que la verdad no sé cómo la gente no lo ve, digamos, con más facilidad. A veces es un poco frustrante. Y la OTAN, al final, cuando lees
el artículo largo este que escribe Putin antes del verano, explicando toda su teoría sobre Ucrania, es que la OTAN es que no es un problema de 1989, es un problema de 989. O sea, en el año 989, tu nación, Rusia, el Rus, ha nacido en otro sitio. Es como con los serbios cuando, si tú pones el nacimiento de tu nación en otro sitio, como le pasa con Navarra al País Vasco, ¿no? a los tal, nada va a salirte bien internacionalmente si decides haber nacido en otro sitio, ¿no? Si tú declaras que Argelia es parte fundacional de la nación francesa, que Cuba es imposible arrebatarla a España porque tal, bueno, pues esto es lo que le pasa a Putin, que lo gracioso es que esta tesis que él tiene de reprochar al internacionalismo proletario precisamente, o sea, para mí lo más afinado de lo que hace Putin, que la izquierda no se entera, los Kousos y todos estos que están en el Parlamento Europeo defendiendo, no se enteran, es que Putin dice, la culpa de todo la tienen los bolcheviques, porque crearon estados donde no había naciones. ¿No? Digamos, sí. Y por esta historia del internacionalismo obrero, le dieron una identidad nacional y un estado a toda esta gente que son rusos, ¿no? Y entonces cuando Putin habla de la descomunistización, cuando alguien tira una estatua de Lenin o de Stalin en uno de estos países, Putin con mucha gracia dice, genial, estoy de acuerdo contigo, en el momento en que renuncies a la ideología comunista bolchevique, tienes que volver a Rusia, porque tenemos que poner el reloj. Y esto de que tú te inventes una identidad nacional encima, en contraposición a una Rusia autoritaria, imperialista, ¿no? Desde una idea democrática liberal, pues claro, es intolerable, ¿no? Entonces, eso es quizá lo más... ¿Y qué contradicciones dirías que hay en el discurso atlantista? Porque, es decir, hay algunas cosas que señalan... Que tienen su elemento de verdad, ¿no? Es decir, bueno, la OTAN, ¿por qué puede elegirse como defensora de grandes valores cuando forma parte de la OTAN un país como Turquía? O incluso un país como Polonia, que es una democracia, pero tiene ciertas derivas, ¿no? ¿A esto qué podemos responder? Sí, o sea, realmente las democracias liberales y ahora ya algunas iliberales son también parte, desgraciadamente, de nuestro panorama, tanto en la Unión Europea como en la propia OTAN, ¿no? El estatus de Turquía dentro de la OTAN simplemente ahora se explica porque es mucho peor que esté fuera, ¿no? Pero en ningún caso, ninguno de los países de la OTAN sostiene el derecho de fijar o de coartar cuáles son las elecciones o los alineamientos políticos y estratégicos de sus vecinos, ¿no? Es decir, que esta doctrina de la soberanía limitada, me acuerdo además que en un programa también en el que me invitó con el aniversario de la OTAN, en el que estaban Enric Juliana e Iglesias cuando hacía, creo que La Tuerca o ese programa, que hacía, a cambio de que Iglesias viniera al país a que yo le entrevistara en mi estudio de Café Steiner, esto que teníamos, pues accedía a ir al suyo. Y estaban obsesionados con la OTAN, entonces decía que la OTAN era una limitación de soberanía, y digo, pero ¿comparado con qué? ¿Con el Pacto de Varsovia? O sea, Checoslovaquia en el 56, ¿dónde está el Checoslovaquia, el Budapest del 56, el Checoslovaquia del 68, la ley marcial del 81 de la OTAN, ¿no? En Europa, eso no está, ¿no? En esas intervenciones en todo Centroamérica, de Estados Unidos, etc. Es decir, hay imperialismo estadounidense, por supuesto, pero no en Europa. Esa es mi disputa en ese sentido, ¿no? Como no lo hay en Japón, o no lo hay en Corea del Sur, o no lo hay con Australia y Nueva Zelanda. Ahí hay un bloque de valores y es una alianza defensiva, ¿no? Y Rusia juega muy bien con esto, ¿no? Con el acoso de Rusia, ¿no? Es que hice el cálculo para esto, ¿no? Rusia tiene, no sé, son 30.000 kilómetros de frontera exterior y 1.000 con la OTAN. Claro, si invades Ucrania, vas a tener frontera con Polonia, vas a tener mucha más frontera. Si quieres alejarte de la OTAN, no invades Ucrania. No es buena idea y tal. Pero sí, es verdad que las contradicciones de las democracias liberales están ahí, pero los polacos podrán votar sin interferencia. Tú imagínate que yo se lo digo a veces a los alumnos, imagínate que la transición a la democracia española hubiera supuesto un problema geopolítico y alguien hubiera dicho, oiga, no,
porque tienes un vecino que es Marruecos, que es enorme, y considera que tu democracia le desestabiliza porque puede tener un efecto contagio, sí, o porque porque es eres plena vecino de Guerra Rusia. Fría y España se va a inclinar a la izquierda. Claro, Sí, sí. o sea, y de hecho, nuestro americanismo se refuerza en los años 80 porque cuando es el golpe de Estado, en el año 81, Alexander Haig, secretario de Estado de Ronald Reagan, dice: "This is an internal affair of Spain". Esto es un asunto interno de España. Y todo el mundo dice: "Ostras, o sea, ¿estás dispuesto a tener un general en España otra vez, como si no hubiera pasado nada, como si esto fuera Centroamérica, otra vez Salazar y los coroneles y tal?". Cuando la Unión Europea, evidentemente, era obvio que no iba a tolerar, ¿no?, una España gobernada por una junta militar, y ni siquiera los propios españoles, o sea, no lo necesitábamos, pero fue muy chocante que todavía Estados Unidos pensara el mundo diciendo: bueno, en principio, mientras esté el rey y los militares, estoy contento, ¿no?, con aquello, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la... Bueno, Nacho Torreblanca, muchísimas gracias. Nada, Cerramos con la pregunta que hacemos siempre, que es: ¿a quién te gustaría que invitáramos? ¿A quién nominarías para venir por aquí? Anda, pues me pillas totalmente... me pillas totalmente desprevenido. Si quieres, paramos y te lo piensas. No, ¿es español o...? Bueno, que sea accesible. Ah, tiene que ser accesible, tengo que... Bueno, que es accesible. Si para ti es accesible. Pues te diría que Juan Francisco Fuentes. Sí, si quieres. Fenomenal. Me parece Sí. que los trabajos que ha hecho sobre el redescubrimiento del autoritarismo, del fascismo, y luego por eso, sobre todo, porque Italia es maravillosa, porque es la precursora de todo. O sea, inventaron el fascismo 20 años antes que los alemanes, el Renacimiento, todo lo que quieras, ¿no? Y creo que sí, la verdad es que sería supongo, una conversación interesante. Me gustaría verla, desde luego, a mí. Genial, pues tomamos nota. Muchas gracias. Un abrazo.